Dicen que hay miradas que abren puertas antiguas, y cuando un gato siamés te mira, parece que el tiempo hace silencio. En el corazón de Siam, la Tailandia de hoy, estos gatos no eran solo elegantes, eran guardianes, compañeros de ritual y emblema de buen augurio. Entre campanas, oraciones y tesoros sagrados, su fama creció una leyenda a la vez. Su nombre viajó por rutas de seda y océanos, y aún hoy su andar es una promesa: donde hay un siamés, hay una historia que proteger. En este episodio de Patas y Leyendas vamos a descubrir por qué se les consideró custodios de templos y símbolos de honor, de dónde vienen sus ojos hipnóticos y qué mitos explican su carácter vigilante. Acomódate, porque hoy abrimos una puerta a Oriente. Si te quedas, te prometo que al terminar mirarás a los siameses con otros ojos, y quizá, ellos te devuelvan la mirada. En los antiguos reinos de Siam, los gatos siameses no eran simples mascotas. Eran considerados un reflejo vivo de la armonía y la belleza que los dioses habían otorgado a la tierra. Su historia se remonta a los tiempos del reino de Ayutthaya, entre los siglos XIV y XVIII, cuando fueron inmortalizados en el Tamra Mayú, el libro de poemas del gato. Este manuscrito, guardado con celo en bibliotecas y templos, es una de las joyas literarias de Tailandia. Contiene ilustraciones delicadas y versos que describen a distintas razas felinas consideradas portadoras de fortuna y protección. Los siameses eran descritos como guardianes de la pureza, su pelaje claro y sus puntos oscuros vistos como el equilibrio perfecto entre la luz y la sombra. No eran animales para cualquiera, según el texto, pertenecían a un círculo exclusivo formado por la realeza y el alto clero. Las crónicas cuentan que, al morir un monarca, se escogía cuidadosamente un gato siamés del palacio. Se creía que en ese momento, el espíritu del rey abandonaba el mundo humano para habitar el cuerpo del felino. El gato era entonces llevado al templo más sagrado, donde vivía rodeado de riquezas, comida exquisita, cojines bordados con hilos de oro, y un séquito de monjes que lo atendían día y noche. No era solo un símbolo, para el pueblo, aquel gato era la encarnación de su soberano, y debía ser tratado con la misma reverencia. Así, cada paso que daba el felino dentro del templo, cada mirada que lanzaba desde lo alto de una columna, era interpretado como la voluntad del monarca, todavía presente para proteger su reino. Con el tiempo, el Tamra Mayú se convirtió en la prueba viva de esta creencia. Sus páginas, llenas de tinta y leyenda, han sobrevivido a guerras, incendios y saqueos, y todavía hoy se conservan ejemplares en museos y colecciones privadas. Para quienes las leen, es imposible no sentir que cada palabra encierra el eco de un pasado en el que un gato podía ser, literalmente, un rey. A lo largo de los siglos, los gatos siameses no solo han cautivado por su elegancia y sus ojos azules penetrantes, sino también por las historias que los rodean. En Tailandia, sus leyendas se entrelazan con la espiritualidad, la protección de templos y la vida de los monarcas. Estos relatos, transmitidos oralmente de generación en generación y registrados en antiguos manuscritos como el Tamra Mayú, reflejan una visión en la que el gato era mucho más que un animal, era un guardián, un consejero y un símbolo de armonía y sabiduría. Guardianes de reliquias sagradas. En los templos reales, las reliquias sagradas eran consideradas objetos de poder y pureza. El Tamra Mayú describe cómo los gatos siameses, gracias a su mirada intensa y su presencia sigilosa, eran elegidos para proteger estos tesoros. Se cuenta que, durante incursiones o robos, los gatos alertaban a los monjes con maullidos que resonaban como un presagio. Algunos manuscritos incluso detallan la reacción de los felinos ante intrusos, movimientos rápidos, ojos fijos en la sombra, y un comportamiento casi sobrenatural que inspiraba respeto y miedo. Este relato no solo simboliza vigilancia, sino también la conexión espiritual que se creía que existía entre el reino animal y lo divino. La cola doblada y los ojos cruzados. En otro relato, una princesa del reino confió su anillo más valioso a un gato siamés mientras se bañaba en el río. El felino, decidido a no perderlo, enroscó su cola y apretó tanto el anillo que con el tiempo quedó doblada. Además, para vigilarlo sin descanso, fijó su mirada sobre el objeto durante tantas horas que sus ojos se cruzaron para siempre.
Por eso, según esta leyenda, algunos siameses presentan cola doblada y ojos viscos, son marcas de su lealtad y de su vigilia eterna. El siamés que salvó a un rey. Se cuenta que un joven rey de Siam dormía en sus aposentos cuando un siamés comenzó a correr y saltar sobre la cama. El rey despertó justo a tiempo para evitar que un intruso, oculto entre las sombras, se acercara demasiado. El intruso fue capturado, y desde aquel día el rey decretó que en cada estancia real debía vivir al menos un gato siamés. No solo como guardián físico, sino como símbolo de alerta y sabiduría, siempre atento a las amenazas invisibles. Los gatos siameses son elegantes, esbeltos y llenos de presencia, con orejas prominentes y patas largas que les permiten moverse con gracia y agilidad. Pero su apariencia no es lo único fascinante. Uno de sus rasgos más distintivos es su coloración point, cabeza, patas, cola y orejas más oscuras, mientras que el resto del cuerpo permanece claro. Este patrón no es casual, está determinado por la temperatura de su cuerpo. Las zonas más frías desarrollan pigmento oscuro, mientras que las partes más cálidas permanecen claras. Es un detalle genético que no solo define su belleza, sino que quizá inspiró a antiguos artistas y leyendas a verlos como criaturas casi mágicas. Sus ojos azules, intensos y penetrantes, refuerzan esa impresión. Desde hace siglos, se decía que sus miradas podían percibir lo invisible, aunque hoy sabemos que se trata de un rasgo genético que los hace únicos y fascinantes. Los siameses también destacan por su inteligencia y sociabilidad. Son curiosos, atentos y comunicativos, usando su maullido para expresarse con claridad y mantener contacto constante con quienes los rodean. Esta capacidad de comunicación y alerta contribuyó a su reputación de guardianes de templos y palacios. Finalmente, su agilidad y robustez los hace gatos longevos y activos, capaces de explorar cada rincón de un templo o palacio con sigilo, siempre atentos a su entorno. No es de extrañar que estos rasgos físicos y de comportamiento hayan alimentado tantas leyendas sobre su vigilancia y lealtad hacia los humanos. Desde los antiguos palacios de Siam hasta museos contemporáneos, los gatos siameses han sido protagonistas de representaciones artísticas que celebran su elegancia y misticismo. Pinturas, esculturas y manuscritos muestran su silueta esbelta, sus orejas prominentes y esos ojos azules penetrantes que parecen observar más allá de lo visible. En los templos tailandeses, se encuentran frescos y figuras que los representan como guardianes silenciosos, acompañando a monarcas y sacerdotes en ceremonias y rituales. Su presencia en el arte no es casual, simboliza vigilancia, lealtad y protección, cualidades que se valoraban enormemente en la sociedad real. Durante el siglo XIX, viajeros y coleccionistas europeos llevaron gatos siameses a Occidente, donde empezaron a aparecer en pinturas, grabados y libros ilustrados. Estas representaciones reforzaron su fama de animales inteligentes, bellos y casi mágicos, y contribuyeron a que su leyenda trascendiera fronteras. Incluso en la literatura y en relatos populares, los siameses aparecen como animales sagaces y atentos, compañeros de nobles y guardianes de secretos. Su arte refleja no solo su belleza física, sino también el aura de misterio que los ha rodeado durante siglos. Aunque los siameses tienen raíces profundas en Siam, hoy su presencia se extiende por todo el mundo. Han conquistado hogares, películas, redes sociales y concursos felinos, ganándose el corazón de quienes valoran su belleza y su carácter único. Algunos siameses se han hecho famosos por sus habilidades comunicativas, maullidos claros, gestos expresivos y la capacidad de interactuar con sus humanos de manera sorprendentemente sofisticada. Esta característica refuerza la idea de que los siameses siempre han sido observadores atentos y compañeros inteligentes. También existen récords curiosos, gatos siameses que han viajado largas distancias, competido en exposiciones internacionales y aparecido en obras de arte y literatura modernas, continuando la tradición de ser animales ligados a la elegancia y la nobleza. Además, su popularidad en medios visuales ha consolidado su imagen de gato casi mágico, capaz de cautivar con su mirada azul intensa y su postura elegante. Cada siamés que conocemos hoy lleva consigo la herencia de siglos de historia, leyenda y admiración, recordándonos que la combinación de belleza, inteligencia y misterio es atemporal.
Los gatos siameses son mucho más que compañeros elegantes y expresivos, son portadores de historia, leyenda y misterio. Desde los antiguos templos de Siam hasta los hogares modernos de todo el mundo, han acompañado a reyes, artistas y familias, dejando siempre su huella de inteligencia, belleza y lealtad. Sus ojos azules profundos, su postura elegante y su carácter curioso nos recuerdan que cada gato es un pequeño guardián del mundo que lo rodea, capaz de inspirar admiración y ternura. A través de leyendas, arte y relatos modernos, los siameses nos enseñan que la conexión entre los humanos y los animales va más allá de lo visible, tocando la esencia de la observación, la protección y la compañía. Así, al mirar a un siamés, no solo vemos un gato. Vemos siglos de historia, un toque de magia y la continuidad de un vínculo especial que sigue fascinándonos generación tras generación. ¿Y tú? ¿Conoces alguna historia o leyenda sobre gatos siameses que te haya fascinado? Déjala en los comentarios y compartamos juntos la magia de estos felinos únicos.